¿Qué sientes cuando la ira explota? Ese nudo en la garganta, el corazón acelerado, la sensación de que si no gritas, la otra persona ganará. Vivimos en una era de confrontación, donde el orgullo es un escudo y la paz parece un premio inalcanzable. Quizás lo has intentado todo para escapar de este ciclo, pero las discusiones siempre regresan. El dolor se profundiza y te sientes cada vez más lejos de la paz. Pero, ¿y si te dijera que existe una fuerza que no destruye, sino que desarma, que no grita, sino que silencia el caos? La Biblia revela un poder que pocos comprenden, la mansedumbre. Un arma espiritual capaz de resolver disputas, silenciar al enemigo y abrir puertas que la fuerza humana jamás podría abrir. Quédate conmigo hasta el final y descubre el poder escondido en la mansedumbre, el secreto para vencer tus mayores batallas de relación y finalmente experimentar la libertad de un corazón en paz. La sociedad actual predica la idea de que debemos reaccionar ante todo, alzar la voz y demostrar que nadie puede humillarnos. Desde pequeños nos enseñan que si no nos defendemos, la vida nos arrollará. Pero esta mentalidad genera un ciclo de disputas, resentimiento y agotamiento emocional. El resultado es una vida llena de conflictos internos y externos, donde la paz se vuelve casi inalcanzable. Sin embargo, la Biblia revela una verdad oculta que contradice esta idea. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Esta declaración de Jesús rompe el paradigma de que la mansedumbre es una postura débil. Al contrario, muestra que los mansos tienen acceso a algo que los violentos y orgullosos jamás tendrán. La herencia de la tierra no se da a los físicamente más fuertes ni a los más elocuentes, sino a quienes han aprendido a dominar su corazón. Esta es la verdadera fuerza. Al observar el impacto de la mansedumbre, te das cuenta de que no está ligada a la pasividad, sino al autocontrol. Es la capacidad de contener una palabra dura cuando todos esperan que ataques. Es elegir responder con calma cuando todo tu interior clama venganza. Esta actitud no es innata en los seres humanos, porque tendemos a reaccionar con ira y defender nuestro ego. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo moldea el corazón, la mansedumbre se convierte en un arma espiritual. Es interesante observar cómo este concepto se presenta como una invitación a un camino de transformación. Si bien muchos creen que necesitan ganar mediante el poder o la fuerza, Dios revela que el camino a la verdadera victoria reside en acciones que parecen sencillas, pero que tienen un inmenso poder. Piensa en cuántas situaciones podrían haber sido diferentes si la mansedumbre hubiera guiado las palabras y las decisiones. Una discusión que terminó en una ruptura, una amistad perdida, una familia dividida. Todo esto podría haber tomado un rumbo diferente si hubiera habido mansedumbre. Esta actitud no significa aceptar pasivamente la injusticia, sino adoptar la mentalidad de Cristo, quien, ante acusaciones y provocaciones, prefirió la calma y la sabiduría a la violencia. La mansedumbre refleja la confianza en Dios. Quienes son mansos no necesitan demostrar nada a nadie, porque saben que sus vidas están en manos de un Padre justo. Esto cambia por completo la forma en que enfrentamos nuestras batallas diarias. Comprenda cómo esta verdad impacta directamente nuestra forma de lidiar con las presiones internas. Cuando reaccionamos con ira, agravamos situaciones ya difíciles. Cuando reaccionamos con mansedumbre, abrimos la puerta para que Dios intervenga. Esta es la revelación que muchos no comprenden. El mundo ve la mansedumbre como debilidad, pero en el plan de Dios es fuerza bajo control. Es un corazón humilde que atrae la presencia divina y allana el camino hacia victorias duraderas.
Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si la mansedumbre es un poder oculto que pocos entienden, necesitamos descubrir cómo se manifiesta en la práctica y qué sucede cuando alguien elige vivir según este principio. Antes de continuar, ya que estamos transitando esta transformación juntos, necesito pedirte algo simple pero muy importante. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Hacerlo no es solo un gesto de apoyo, también es una forma de acompañarnos en este camino de fe. Así que dale me gusta y suscríbete. Hay mucha confusión cuando hablamos de mansedumbre. Mucha gente cree que ser manso es sinónimo de debilidad, de no tener opinión, de aceptar cualquier cosa sin reaccionar. Pero esta idea está totalmente lejos de la realidad. La mansedumbre no es la ausencia de fuerza, sino el dominio de esa fuerza. No es pasividad, es control. Un corazón manso no es un corazón sin voz, sino un corazón que ha aprendido a usar las palabras adecuadas en el momento oportuno. La mansedumbre es, de hecho, una de las expresiones de sabiduría más poderosas que cualquiera puede desarrollar. Un ejemplo sencillo ayuda a comprender esto mejor. Piense en un caballo salvaje. Es fuerte, rápido y posee una energía impresionante. Pero hasta que se doma, toda esa fuerza se vuelve peligrosa e incluso destructiva. Ahora, cuando se entrena, cuando aprende a responder a las órdenes de su amo, esa misma fuerza se canaliza para generar impacto y lograr grandes cosas. El caballo no ha perdido su poder, sino que ha encontrado dirección. Así es la mansedumbre en la vida de quienes sirven a Dios. No significa perder el vigor ni dejar de luchar, sino aprender a dirigir la energía correctamente. La Biblia lo traduce perfectamente en Proverbios 16:32, que dice: «Mejor es el que tarda en enojarse que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad». Es interesante notar la comparación que hace el texto. No dice que conquistar una ciudad sea poca cosa. Después de todo, en el contexto de la época, era una gran hazaña. Pero hay una victoria aún mayor: dominar el propio espíritu. Esta es la verdadera batalla, y pocos pueden ganarla. Cuando nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de que muchas de las malas decisiones que hemos tomado se deben a la falta de gentileza. ¿Cuántas veces la prisa por responder nos ha robado la oportunidad de reconciliarnos? ¿Cuántas veces una reacción imprudente ha destruido meses o incluso años de confianza? Este es el peligro de vivir sin el autocontrol que brinda la gentileza. Quienes no aprenden a dominarse se convierten en rehenes de sus propias emociones. Viven como un caballo salvaje, lleno de fuerza, pero incapaces de producir resultados duraderos. La gentileza, por otro lado, es una virtud que transforma cualquier camino. Nos enseña que no necesitamos gritar para ser escuchados, ni aplastar a los demás para ganarnos el respeto. El verdadero respeto nace cuando la gente se da cuenta de que no dejas que la ira te domine. Esto tiene un impacto silencioso, pero profundo. Quienes logran mantener la calma en medio de la tormenta revelan una fuerza innegable. Es una fuerza que no humilla, sino que inspira. Curiosamente, esta actitud también crea una sólida base espiritual. Cuando eliges ser manso, no solo controlas tus reacciones ante los demás, le demuestras al mundo espiritual que confías en Dios, no en tus propias manos. Y cuando cultivas esta mentalidad, tu corazón empieza a ver las situaciones de otra manera. En lugar de luchar por tener la última palabra, aprendes a buscar la guía del Señor. En lugar de actuar por impulso, esperas su respuesta. Esta verdad puede parecer simple, pero conlleva una profunda revelación. En el fondo, todos enfrentamos momentos en los que queremos demostrar nuestra fuerza. Pero la palabra muestra que hay mayor honor en gobernar el propio espíritu
que en conquistar una ciudad entera. Esto significa que la mayor victoria no está fuera, sino dentro de nosotros. El mundo celebra a quienes conquistan territorios, pero Dios celebra a quienes se conquistan a sí mismos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si la mansedumbre es fuerza bajo control, necesitamos mirar a quienes la vivieron de manera extraordinaria y entender cómo esta virtud llegó a ser uno de los mayores signos de grandeza en el reino de Dios. Y antes de seguir adelante, si este mensaje te ha hablado de alguna manera, deja un comentario. Alabado sea Dios. Cuando pensamos en la mansedumbre, es imposible no fijarnos en el ejemplo supremo que nos muestra la Biblia, Jesús. Él es la revelación más clara de que ser manso no significa ser débil, sino tener la fuerza bajo control. En Juan 18:22 vemos una escena impactante. Jesús se encuentra ante las autoridades religiosas, siendo interrogado y humillado. Uno de los guardias incluso lo abofetea, quizás esperando que se vengara o guardara silencio por miedo. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente. No se enoja, no grita, no se venga. Simplemente dice, si he hablado mal, den testimonio de ello, pero si he hablado mal, ¿por qué me golpean? Esta reacción sencilla y serena revela un poder que no depende de la violencia. Es importante entender que Jesús tenía la autoridad para destruir a quienes lo acusaban. Podría haber convocado legiones de ángeles y acabar con esa escena en segundos, pero eligió la mansedumbre como respuesta. Esto demuestra que la verdadera grandeza no reside en usar la fuerza bruta, sino en saber cuándo no usarla. El dominio propio de Cristo revela que la mansedumbre es sabiduría en acción. Es la capacidad de sopesar las consecuencias y decidir la respuesta que glorifica a Dios, incluso cuando parezca la más improbable. Esta postura ofrece una profunda perspectiva sobre la mentalidad que debemos adoptar en nuestro camino espiritual. ¿Con qué frecuencia reaccionamos como si perder el control fuera una señal de valentía, cuando en realidad es una señal de debilidad interior? Jesús nos enseña que el poder no consiste en hacer todo lo posible, sino en saber usar nuestra fuerza de la manera correcta, en el momento oportuno y por el motivo correcto. Esta decisión de mantener la calma ante la injusticia tiene un impacto mayor que cualquier arrebato de ira. Al mirar tras bambalinas esta escena, percibimos algo aún más poderoso. La mansedumbre de Cristo no fue solo un gesto externo, fue una decisión consciente arraigada en su confianza en el Padre. Sabía que no necesitaba defenderse porque estaba seguro del propósito que lo llevó a la cruz. Esto nos muestra que la mansedumbre surge de una mentalidad transformada, una que no busca demostrar nada a nadie, sino que confía en que Dios es justo y gobierna cada detalle. Este tipo de actitud puede transformar las relaciones, los entornos e incluso la forma en que enfrentamos la adversidad. Piensa en el poder de responder a una acusación con calma, de romper el ciclo de la ira con una palabra amable, de mantener la dignidad cuando todo conspira en tu contra. El impacto de esta postura es profundo porque desconcierta al agresor y abre el espacio para que la verdad prevalezca sin ruido. La mansedumbre de Jesús también revela una verdad oculta. El silencio en el momento oportuno puede ser más poderoso que 1000 argumentos. Esta es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder con propósito. Jesús no necesitaba ganar esa discusión, porque ya llevaba en sí la victoria que nadie podría arrebatarle. Esta es la esencia de la mansedumbre, un poder oculto que pocos comprenden, pero que tiene la capacidad de cambiar destinos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre,
Necesitamos entender cómo esta arma espiritual se convierte en un recurso invisible, capaz de ganar batallas que la fuerza humana jamás podría conquistar. Si este mensaje te ha hablado hasta aquí, deja un comentario. Gloria a Dios. Cuando pensamos en armas espirituales, inmediatamente pensamos en la oración, la fe y la palabra de Dios. Pero existe un arma menos recordada y quizás incluso subestimada: la mansedumbre. Actúa en silencio, pero tiene el poder de calmar discusiones, apaciguar ofensas y cortar el ciclo de la ira de raíz. Santiago 1:19 dice: que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo muestra que hay una dinámica invisible en acción cuando elegimos la calma en lugar de la furia. ¿Con qué frecuencia una palabra áspera se convierte en una tormenta porque alguien no supo contenerse? La ira crece como el fuego cuando se la alimenta, pero la mansedumbre actúa como el agua que apaga el fuego antes de que se propague. Esta actitud no es solo una cuestión de comportamiento, sino una estrategia espiritual. La ira nunca produce la justicia de Dios, por lo que el camino del discípulo debe ser diferente. El mundo fomenta los gritos, la provocación y el orgullo, pero el Evangelio revela una verdad oculta. Quienes se dominan ganan batallas que otros pierden sin darse cuenta. Este autocontrol no surge de la nada, es fruto de una mentalidad transformada por la presencia de Dios. Cuando eliges escuchar más que hablar, das espacio a la sabiduría para actuar. Cuando eliges esperar, en lugar de reaccionar explosivamente, permites que la verdad prevalezca sin ruido innecesario. Esto no significa ser pasivo, significa ser estratégico. La amabilidad no es la ausencia de respuesta, sino la elección consciente de la mejor respuesta. Es usar la fuerza correcta, en el momento correcto, para el propósito correcto. Tras bambalinas en muchos conflictos, lo que realmente cambia el curso de la situación no es quién habla más alto, sino quién mantiene la calma. Quien responde con amabilidad rompe el guión esperado del agresor. Cuando alguien insulta, se espera que respondas con la misma moneda. Pero cuando respondes con aplomo, la otra persona pierde el arma que usó contra ti. Este impacto es tan profundo que puede transformar por completo una conversación o incluso una relación. La gentileza también corta la raíz de la amargura que crece cuando alimentamos discusiones innecesarias. En lugar de malgastar energía intentando demostrar quién tiene la razón, la gentileza prioriza la paz. Esto no es cobardía, es sabiduría. Quienes comprenden este principio se dan cuenta de que algunas batallas no valen la pena. Algunas guerras solo nos desgastan, pero la gentileza nos enseña a elegir dónde vale la pena luchar. Esta decisión simple pero poderosa cambia el rumbo de la vida. Lo más interesante es que este poder no es visible al ojo humano, pero se percibe en el mundo espiritual. El enemigo espera que la ira nos domine, porque sabe que cuando perdemos el control, abrimos brechas. La mansedumbre, por el contrario, cierra estas puertas y fortalece el alma contra los ataques. Es como un muro invisible que protege el corazón. La calma en medio del caos se convierte en evidencia de que estás anclado en algo más grande que las circunstancias. Profundicemos más en este tema, porque si la mansedumbre es un arma que desmantela batallas, necesitamos ver un ejemplo bíblico de alguien que vivió esto tan intensamente que fue llamado el hombre más manso de la tierra. Cuando hablamos de mansedumbre, podríamos pensar en alguien sin voz, que se deja guiar o que vive a la sombra de otros. Pero la Biblia nos presenta una figura que rompe por completo esta visión limitada. En Números 12:3 está escrito que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y este es el punto que debe entenderse.
Moisés fue llamado el hombre más manso y al mismo tiempo fue elegido para liderar una de las mayores travesías de liberación de la historia, guiando a millones de personas a través del desierto hacia la tierra prometida. Esto nos muestra que la mansedumbre no es la ausencia de autoridad, sino la forma más elevada de ejercerla. Moisés se enfrentó a un pueblo difícil que murmuraba, cuestionaba y se rebelaba ante el más mínimo obstáculo. No era un liderazgo sencillo. Aún así, permaneció dependiente de Dios, guiado por la voz del Señor en cada decisión. La mansedumbre de Moisés no lo hizo frágil ante las críticas, sino que le dio el equilibrio para evitar perderse en discusiones sin sentido. Tenía el poder de tomar decisiones, pero sabía que este poder no provenía de sí mismo, sino de Dios. Esta mentalidad marcó la diferencia, porque mientras otros líderes podrían haber actuado por imposición, Moisés demostró que el verdadero liderazgo nace de la confianza en algo más grande que el propio ego. Es interesante notar que la mansedumbre de Moisés fue puesta a prueba innumerables veces, cuando el pueblo clamaba por agua, cuando cuestionaban su autoridad, cuando erigían ídolos en lugar del Dios vivo. Él recurrió a la oración y buscó guía antes de actuar. Esta postura de humildad ante el cielo lo convirtió en un líder firme en la tierra. No lo impulsaba el miedo a perder el control, sino la certeza de que solo Dios podía sostener este camino. Este detalle revela una verdad oculta. Cuanto más manso eres ante Dios, más fuerte te vuelves ante las presiones de la vida. Liderar a millones de personas no fue solo un desafío organizacional, fue una batalla espiritual. Y Moisés supo afrontar esta responsabilidad con mansedumbre, porque comprendió que sin el favor de Dios no podría avanzar. Este es el impacto de una vida guiada por el equilibrio. La mansedumbre no lo hizo callar ante la injusticia, sino que le dio la sabiduría para confrontar al faraón, interceder por el pueblo e incluso resistir las críticas de quienes deberían haber estado a su lado. Esta es una poderosa representación de cómo la mansedumbre no es cobardía, sino valentía espiritual. Al observar este ejemplo, nos damos cuenta de que a menudo confundimos la fuerza con el grito y la imposición. Moisés nos muestra que el verdadero liderazgo no se trata de dominar a las personas, sino de guiarlas con propósito. Él tenía autoridad no porque hablara más fuerte, sino porque su vida revelaba intimidad con Dios. Y es esta intimidad la que transforma la manera de liderar. La gentileza no borra la firmeza, sino que la dirige. Ahora quisiera profundizar aún más en este tema, porque si Moisés es llamado el hombre más manso de la tierra, es necesario entender cómo esta virtud aparece también como fruto del Espíritu y cómo puede cultivarse en nosotros, en nuestro propio camino. Si algo dentro de ti ha sido tocado hasta ahora, deja un comentario. Alabado sea Dios. Al observar la vida de Moisés y el hecho de que fuera llamado el hombre más manso de la tierra, nos damos cuenta de que esta virtud no surge de la nada. No es simplemente el resultado de una buena crianza o un temperamento tranquilo. La Biblia nos muestra que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, algo que no se produce por la fuerza humana, sino por la presencia de Dios moldeando el corazón. En Gálatas 5:22 leemos: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley». Esta lista revela una poderosa verdad. Las virtudes espirituales no son creaciones humanas, sino señales de la obra de Dios en nosotros. Por eso tanta gente intenta cambiar por sí sola y fracasa. Quizás ya te prometiste no enojarte más, no alzar la voz o ser más paciente, pero la primera provocación bastó para que todo se desmoronara.
Esto sucede porque la carne, por naturaleza, es impulsiva, reacciona con ira y a la defensiva. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna, surge una nueva mentalidad, y es en esta transformación donde florece la mansedumbre. La oración juega un papel esencial en este proceso. No es solo una lista de peticiones, sino un espacio de entrega. Cuando te arrodillas y presentas tus debilidades ante Dios, le das espacio para que obre tras bambalinas en tu corazón. La palabra también actúa como una espada que corta lo superfluo y revela áreas que necesitan ser moldeadas. Con cada versículo que absorbes, tu mente se renueva y tu carácter se alinea con el de Cristo. Es en este punto que comprendemos que la mansedumbre no significa la ausencia de emociones, sino el dominio de ellas. Y esto solo es posible cuando el Espíritu mora y fortalece el alma. Quienes caminan solos no resisten mucho, pero quienes se dejan guiar por el Espíritu aprenden a contener palabras que de otro modo herirían, a elegir silencios que preservan y a responder con calma cuando todo invita a una explosión. Esto no es algo que la carne logra, sino una obra invisible que comienza en el interior. Quizás luches con arrebatos de ira y hayas herido a seres queridos con acciones irreflexivas. Quizás te sientas culpable por decisiones tomadas en momentos de pérdida de control, pero hay esperanza. El mismo Dios que hizo a Moisés el hombre más manso de la tierra, también es capaz de moldear tu carácter. Él no espera perfección de ti, espera rendición, y cuanto más te rindes, más actúa el Espíritu, hasta que lo que parecía imposible se vuelve natural. Esta transformación es un proceso. Poco a poco, Dios refina áreas que nunca imaginaste que podrían cambiar. Y el resultado no es solo una vida más equilibrada, sino una que transmite paz, confianza y autoridad espiritual. Porque la mansedumbre no aleja el respeto, sino que lo atrae. La gente nota, cuando alguien posee una fuerza interior, que no depende del orgullo ni la violencia. Esto impacta porque revela una fuente que viene de arriba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si la mansedumbre es un fruto del Espíritu, necesitamos ver cómo afecta directamente a las relaciones y cómo puede convertirse en la clave para restaurar ambientes marcados por la tensión y el dolor. Si este mensaje te ha conmovido hasta ahora, deja un comentario. Amén, creo. Cuando pensamos en las relaciones, es fácil ver cómo una simple palabra puede cambiar por completo el tono de una conversación. Una frase fuera de lugar puede convertir un momento de paz en una tormenta, mientras que una respuesta serena puede evitar que un conflicto se vuelva destructivo. Esto es precisamente lo que nos enseña Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera enciende el furor. La sabiduría de este versículo muestra cómo la mansedumbre no solo afecta el corazón de quien la practica, sino que también tiene un impacto directo en quienes la rodean. Imagine un hogar donde la ira siempre domina las conversaciones. Basta con un pequeño detalle para iniciar una discusión y en cuestión de minutos el ambiente se tensa. ¿Cuántos hogares podrían sanar si las palabras fueran más amables? ¿Cuántas familias evitarían rupturas dolorosas si se ejerciera la amabilidad en lugar de los arrebatos emocionales? Esta virtud tiene el poder de restaurar las relaciones porque interrumpe el ciclo de acusaciones y abre espacio para el diálogo. El mismo principio se aplica a las amistades. A menudo, las amistades de toda la vida se rompen no por grandes errores, sino por palabras descuidadas. La amabilidad actúa como un filtro que impide que la ira domine el amor. Cuando alguien elige responder con calma, incluso cuando siente dolor, esta actitud preserva vínculos que podrían destruirse en segundos.
La verdad oculta es que las relaciones sólidas no se construyen sobre la ausencia de conflicto, sino sobre la sabiduría para afrontarlo. Incluso en el ámbito laboral, la amabilidad tiene un efecto transformador. ¿Cuántas situaciones estresantes se podrían evitar si, en lugar de reaccionar con la misma intensidad, alguien optara por la calma? Una respuesta amable rompe las expectativas de quienes esperan una discusión y a menudo desarma por completo a un compañero o superior. Esto no significa renunciar a la firmeza, sino usar palabras que no exacerben aún más el ambiente. La mansedumbre revela una mentalidad diferente, una manera de ver a las personas no como adversarios, sino como seres humanos en proceso, como nosotros. Cuando comprendemos esto, nuestra forma de responder cambia. La decisión de no devolver mal por mal crea un impacto silencioso que moldea el ambiente que nos rodea. Esto es más que un simple comportamiento, es una decisión espiritual que refleja el carácter de Cristo. Este principio tiene el poder de cambiar destinos enteros. Un matrimonio puede restaurarse si un cónyuge decide responder con calma. Un hijo puede ser conquistado por el tono amable de un padre. Una amistad puede renacer gracias a una respuesta equilibrada en un momento tenso. Estos ejemplos demuestran que la amabilidad no es solo una virtud interior, sino una semilla que se siembra y da fruto en el corazón de los demás. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si la gentileza tiene el poder de transformar relaciones y entornos, también se hace indispensable cuando afrontamos las batallas invisibles de la vida, aquellas que nadie ve, pero que nos ponen a prueba cada día. Cuando hablamos de las batallas de la vida, inmediatamente pensamos en momentos de dolor, oposición, injusticia o incluso situaciones que nos superan. Es en estos momentos que muchos creen que solo la fuerza humana puede resolver el problema, que alzar la voz, luchar o afirmarse es el camino a la victoria. Pero la palabra de Dios revela algo completamente diferente. En 2 Corintios 10:4 está escrito: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo nos muestra que hay una lucha que no se puede ganar con la lógica del mundo. No se gana con gritos, ni con venganza, ni con agresión. Se gana con armas espirituales, y entre ellas está la mansedumbre. La mansedumbre no significa esconderse, no significa callar ante la injusticia, ni aceptar cualquier cosa pasivamente. La mansedumbre es elegir luchar, pero luchar con las armas adecuadas. Es ser consciente de que el orgullo, el odio y la ira no producen una verdadera transformación, solo más dolor y destrucción. Cuando eliges responder con mansedumbre, usas un arma invisible que desarma al enemigo e impide que siga alimentando el ciclo de violencia. Es como apagar el combustible que mantenía encendida la llama de la discordia. Esta postura requiere valentía, porque el mundo enseña lo contrario. El mundo predica que siempre hay que ganar, cueste lo que cueste, y que quienes son mansos acaban siendo superados. Pero la verdad oculta es que la mansedumbre no quita autoridad, la aumenta. Cuando alguien elige responder con aplomo, en lugar de ceder a la ira, no demuestra debilidad, sino dominio. Y el dominio es señal de fortaleza espiritual. En las batallas internas, esta virtud también se vuelve indispensable. A menudo, la mayor guerra no se libra con las personas, sino dentro de nosotros mismos. Es la lucha contra los pensamientos que nos hieren, contra las emociones que intentan dominarnos, contra los recuerdos que insisten en robarnos la paz. En estos momentos, la mansedumbre nos recuerda que no tenemos que reaccionar a todo lo que sentimos. No todo impulso tiene que convertirse en acción. No toda emoción tiene que gobernar nuestras decisiones.
La mansedumbre nos enseña a respirar, a entregarnos a Dios y a esperar la respuesta correcta antes de actuar. Tras la fe, la mansedumbre se convierte en un escudo invisible. Mientras que el orgullo nos lleva a trampas, la mansedumbre nos protege. Mientras que el odio consume el corazón y lo agobia, la mansedumbre nos trae ligereza. Mientras que la ira genera decisiones apresuradas, la mansedumbre abre la puerta a las sabias. Este es el impacto de usar las armas correctas. El mundo espiritual responde de manera diferente cuando alguien elige no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si la mansedumbre es esa arma invisible capaz de ganar batallas que no podemos ver, necesitamos entender cuál es el resultado para quien decide vivir de esta manera y qué promesas están ligadas a esta postura. Al analizar todo lo que hemos discutido hasta ahora, nos damos cuenta de que la mansedumbre no es solo una virtud interior, sino una llave que abre puertas invisibles. Jesús fue muy claro al declarar en Mateo 5:5, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Esta promesa no es solo una metáfora espiritual, sino un principio que se extiende a lo largo de generaciones. Los arrogantes pueden lograr algo rápidamente, pero rara vez lo conservan por mucho tiempo. Los mansos, en cambio, construyen con firmeza, en silencio y perdurabilidad, porque no dependen de sus propias fuerzas, sino de la intervención de Dios. La victoria que nace de la mansedumbre no es efímera, no depende de aplausos ni imposiciones inmediatas. Es una victoria sólida, porque se basa en la confianza de que Dios es quien nos sostiene. Esto se refleja en diversas áreas de la vida. En las relaciones, los mansos heredan paz. En lugar de perder amistades, las conservan. En el trabajo, los mansos heredan respeto, porque muestran equilibrio en situaciones de presión. Y espiritualmente, los mansos heredan una herencia eterna, porque revelan el carácter de Cristo en su caminar. La gentileza abre puertas de favor porque la gente confía en quienes saben controlarse. Nadie quiere estar cerca de alguien inestable, que explota por cualquier motivo. Pero alguien que actúa con calma, incluso en medio de la tensión, inspira confianza. Esto crea oportunidades, abre caminos y forja alianzas. Por eso muchos descubren que la gentileza es más estratégica que cualquier demostración de fuerza humana. A lo largo de la vida, todos enfrentamos decisiones que definen nuestro camino. Algunos optan por el camino de la imposición e incluso logran resultados rápidos, pero pronto se dan cuenta de que no pueden sostener lo que han logrado. Otros eligen la mansedumbre y pueden parecer lentos a los ojos del mundo, pero sus pasos son firmes. El tiempo demuestra que quienes caminan con mansedumbre no solo alcanzan el éxito, sino que perseveran. Son como un árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, como dice el Salmo 1:3. Esta herencia que Jesús prometió a los mansos no se limita a tierras físicas ni posesiones materiales. Es una herencia de paz, estabilidad y propósito. Es vivir de tal manera que, a pesar del caos que nos rodea, nuestra alma permanezca firme. Esta es la victoria que no depende de circunstancias externas, sino de una profunda conexión con Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si la mansedumbre garantiza la victoria y la herencia, necesitamos entender cómo conduce a una verdadera transformación interior, moldeando nuestros pensamientos y actitudes hasta reflejar la propia humildad de Cristo. Una vez que comprendes que la mansedumbre no es debilidad, sino un arma espiritual capaz de transformar relaciones, ganar batallas invisibles y abrir puertas a la herencia y la victoria, es hora de mirar dentro de ti. La gran pregunta ahora es,
¿Dónde necesita nacer la mansedumbre en ti hoy? Cada uno de nosotros lleva dentro áreas donde la paciencia se agota rápidamente, lugares donde la ira domina con facilidad, recuerdos que aún provocan reacciones explosivas. Es en este territorio oculto del corazón donde Dios desea actuar, porque la verdadera transformación comienza en el interior. Filipenses 2:5 nos invita a reflexionar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el modelo. Jesús eligió la mansedumbre cuando pudo haber usado el poder. Decidió entregar el control a las manos del Padre, incluso cuando las circunstancias exigían lo contrario. La mansedumbre no nace de esfuerzos humanos, sino de una entrega consciente cuando ponemos nuestras limitaciones ante Dios y permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. En la práctica, esto significa aprender a hacer una pausa antes de responder. Significa doblar las rodillas en oración, en lugar de perderse en discusiones sin sentido. Significa recordar que no todas las batallas deben librarse y que hay guerras que solo Dios puede ganar. Practicar la paciencia es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, pero con cada decisión que tomas, al elegir la calma en lugar de la ira, fortaleces tu mentalidad y te asemejas más a Cristo. Este camino no se da de la noche a la mañana, pero cada paso hacia la mansedumbre es un paso hacia la libertad. Es interesante darse cuenta de que ceder el control no es renunciar a la vida, sino confiar en que el Dios que todo lo ve cuida cada detalle. Esta confianza genera paz. Cuando no necesitas demostrarle nada a nadie, cuando entiendes que tu identidad está en Cristo y no en las opiniones de los demás, surge una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Esta es la esencia de la mansedumbre, es vivir una vida guiada por la certeza de que el Señor tiene el control. Esta transformación interior es quizás el mayor impacto que la mansedumbre puede tener, porque cuando el corazón se moldea, todo lo demás cambia con él. Las palabras se vuelven más suaves, las actitudes más equilibradas, las decisiones más sabias. La mansedumbre no es solo una postura hacia los demás, es una marca profunda que revela quién gobierna en nuestro interior. Y cuando Dios gobierna, la vida cobra dirección, propósito y estabilidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo surge la mansedumbre en nuestro interior es solo el comienzo. Necesitamos ver cómo este sentimiento moldea cada aspecto de nuestro camino espiritual, hasta que Cristo se manifieste plenamente en nosotros. Si has sentido algo en tu interior hasta ahora, por favor, deja un comentario. Señor, moldea mi corazón con mansedumbre. Si has llegado hasta aquí conmigo, es porque este mensaje te llegó al corazón, así que suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe. Por favor, también dale a me gusta, ya que es una forma sencilla de demostrar que este mensaje te ha aportado valor y te ha conectado. Y para contarme quiénes llegaron al final, escribe la frase Jesús es el camino, la verdad y la vida en los comentarios. Será especial ver cuántos están experimentando esta transformación juntos. Y ya que estás aquí, no hay necesidad de detenerse. Hay un video al lado que complementa este tema y profundiza aún más en este viaje. Haz clic y sígueme.